Bueno, yo fui legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. En tal carácter participé en la redacción por mi especialidad en docencia y conocimiento de los derechos de las infancias y adolescencias en la redacción de la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires. Luego puse en marcha el Consejo, el Organismo de Infancia de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000. Allí me desempeñé hasta el año 2007. Y bueno, y después seguí con mis tareas legislativas y me desempeñé en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, donde me convocaron para crear un área de infancia y género, justamente. En dicho organismo me desempeñé hasta hace pocos meses. Cuando fui legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, pude participar en una delegación que participó en la Cuarta Conferencia Internacional de Mujer de la ONU en Naciones Unidas, en Beijing, en el año 1995. Y allí, allí realmente pudimos participar y protagonizar uno de los grandes capítulos de la historia de los derechos humanos, ¿no? Porque fue un antes y un después también la plataforma de Beijing, junto con numerosos otras normas internacionales, ¿no? Y que después empezaron a plasmar en nuestra legislación todas las leyes de igualdad, así como la Convención de los Derechos del Niño después tuvo su derivación en la legislación nacional, ¿no? La 26061, la ley 114 justamente está de la ciudad, así como la ley provincial después, de la cual justamente el otro día se celebró en la provincia de Buenos Aires los 20 años del Foro de la Niñez, que impulsó la derogación de la ley de patronato en la provincia de Buenos Aires. Bueno, están inspiradas en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Así que esa es mi tarea, mi especialización fundamental. ¿Y qué es la perspectiva de infancias y de adolescencias? ¿Y hasta qué edad se aplican? Bueno, con motivo de esta convocatoria, yo quiero decirles que justamente la traducción en la práctica concreta y no en la mera teoría de los tratados internacionales de derechos humanos implica trabajar con la CEDAW, por un lado, que es la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, y la Convención de los Derechos del Niño. Estas dos, esto siempre lo decía Nelly Minyarsky, una gran jurista, maestra de toda nuestra generación, de legisladoras, militantes, feministas, políticas, sindicalistas. ¿Por qué? Porque estas dos convenciones plantean una nueva forma de organización familiar libre de estereotipos y donde se reconoce a los chicos y a las chicas como sujetos plenos de derechos con autonomía progresiva. Entonces, para el Poder Judicial, para todos los que trabajamos con infancia y adolescencia o atendemos situaciones de violencia hacia las mujeres, hacia las infancias, tenemos que tener en cuenta esta perspectiva, que es la perspectiva que nos dan los tratados de derechos humanos y que reconocieron después de siglos de opresión, reconocieron que hay una asimetría en las relaciones interpersonales y que los niños, niñas y adolescentes tienen por eso, justamente por ser menores de edad, protección especial. Eso lo dice el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño. Lo decía la declaración anterior de los derechos del niño. Entonces, y por otro lado, reconocer la asimetría de poder con el género masculino. Esto es desde la CEDAW, 1979, y la Convención es de 1989. Después hay una cantidad de tratados regionales, Belém do Pará, la legislación nacional, que lleva a la práctica, pero no reconocer esto, no utilizar estos tratados, esta perspectiva de derechos de la infancia, este plus de derechos que tienen los chicos y las chicas, y justamente las adolescentes mujeres, como el caso de Lucía Pérez, porque allí se produce una intersección muy especial por ser adolescente y por ser mujer. Es decir,
tener en cuenta esta discriminación de género y esta discriminación etaria que son parte del funcionamiento de las relaciones interpersonales, es lo que deben hacer los jueces. Y es lo que acá vemos que no se tuvo en cuenta. Es lo que hace que el caso de Lucía Pérez, la no condena, el no reconocimiento del abuso sexual, porque el tema sería negar la existencia del abuso sexual, de la violación y seguida de muerte. Lo grave que vimos toda la sociedad y todo el movimiento de mujeres y organismos de infancia en esta sentencia es un proceder que reconocemos en muchos otros juzgados, que es negar la existencia del abuso sexual, negar la existencia de las violaciones, poner el consentimiento como si fuera parte de la aceptación de la violencia, sin reconocer que a las personas menores de 18 años hay que encuadrarlas en esta perspectiva de derechos de los niños y de las niñas. ¿Usted leyó entonces las sentencias que nos trae acá, que dictó el Tribunal 1 y dejó impune el femicidio de Lucía? Sí, claro, y en su momento yo pertenezco a la PDH, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En su momento Juan Carlos Blasic, un abogado de la PDH de la Regional Mar del Plata, elevó a la Mesa Directiva Nacional de la PDH un amicus. Nosotros presentamos, que yo firmé en aquel momento porque era presidenta de la asociación, y después se reiteró ante el Tribunal Superior. Justamente por el bochorno que implicaba para quienes trabajamos en derechos humanos, una sentencia que desconocía totalmente la Convención de los Derechos del Niño, que desconocía el plus de protección especial que hubiera requerido el abordaje y donde se ponía en la víctima la mayor responsabilidad. Y donde además se utilizaban términos del siglo XIX, ¿no? Términos absolutamente improcedentes sobre la promiscuidad, sobre las malas prácticas, sobre las conductas viciosas. Yo ahora no tengo exactamente el texto, pero un estilo, un lenguaje que ponía la carga sobre la víctima y no sobre los victimarios, 3 adultos, que parecían simplemente ser vendedores de drogas, cuando en realidad la jovencita había pasado por toda una situación de violencia sexual y luego la muerte, ¿no? Así que fue un escándalo y por eso se presentó ese amicus, que fue tenido en cuenta en su momento, y sí, claro que la leímos y fuimos parte de la indignación generalizada que generó. ¿Usted cree que fue imparcial esa sentencia? Absolutamente, absolutamente parcializada. Fue una sentencia cargada de un espíritu contrario a los derechos de la infancia, vuelvo a decir, desconociendo, negando. Hay una tendencia a negar el abuso sexual en la infancia, es una tendencia conservadora que se niega a reconocer las violencias sexuales como parte de los delitos más aberrantes. Y vuelvo a decir, se pone en la conducta de las chicas porque entraron a una casa, porque entrar a una casa parecería que fue el consentimiento para un abuso y una violación, y no es así. Entrar a una casa teniendo 16 años no puede constituir para un juez, para un juzgado, no puede constituir dato sobre el consentimiento. Así que fue una sentencia absolutamente parcial, carente, pero que responde a un estilo, a un abordaje que en el Poder Judicial queremos erradicar, queremos desde la PDH y desde el movimiento de mujeres, venimos reclamando, y esto se ha hecho eco la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han hecho eco múltiples protocolos, organismos públicos, ustedes todos quienes están acá los deben haber tenido entre sus manos, y la necesidad de
de transformar la práctica judicial muy apegada a las viejas prácticas, ¿no? a los viejos preconceptos y prejuicios, a los estereotipos, lo que le llama la CEDAW de 1979, estereotipos de género, que es poner a la mujer en el lugar, a la mujer y a las niñas, en este caso adolescentes, en el lugar del objeto pasivo. Si esa mujer no responde a ese ideal de pasividad y de sumisión, entonces es culpabilizada. Esos son algunas de las consecuencias que tiene el abordaje que no reconoce los estereotipos y que hay que hacer un esfuerzo intelectual, hay que modernizarse, hay que despegarse de los viejos prejuicios para poder abordar esto y poder sancionar los abusos sexuales en las infancias de manera más contundente, de manera más clara. Y este estilo, este abordaje de la sentencia que decís, ¿viola las constituciones, nuestra constitución, nuestro bloque normativo constitucional y los convenios internacionales? Sí, viola todo el plexo convencional. La Constitución Nacional, bueno, incorporó en su artículo 75, inciso 23 o 22, en el 22, incorporó los tratados internacionales de derechos humanos. Tanto la CEDAW como la Convención de los Derechos del Niño fueron incorporadas rápidamente, en ese momento, ya desde el 94, desde la reforma de la Constitución. Y después, todo aquello que es derivado de los órganos de tratado es de cumplimiento para los Estados partes. Acabamos de ser sancionados en una solución amistosa, se hizo público un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Olga Díaz, una mujer que sobrevivió al intento de femicidio de 5 puñaladas de su expareja, después de haber denunciado reiteradas veces en el juzgado 85 civil de la ciudad autónoma de la capital federal, porque es juzgado nacional. Argentina tuvo que pedir disculpas, justamente porque le obliga, digamos, al ser parte de las Naciones Unidas, todas las recomendaciones, observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, del Comité de la CEDAW, del Comité de Belén do Pará, todas ellas son de cumplimiento obligatorio para nuestro país. Entonces, ya no hay excusas, no puede haber jueces que digan que no saben, no conocen en profundidad los tratados internacionales y que la violencia hacia las niñas y hacia las mujeres es un delito que debe reconocer múltiples aspectos y que es necesario tener esa mirada, mirarlo con la Convención de los Derechos del Niño y con la CEDAW. Y también le podemos agregar muchos otros, pero teniendo claro esos dos conceptos, se podrían resolver cientos, miles de casos que están esperando sentencias desde hace años y que genera un derroche procesal terrible y que genera la angustia de las familias y de los propios chicos, ¿no? Que están vivos, porque el tema es que esto también se refleja en muchos niños que por suerte están vivos y que han sido abusados, o mujeres violentadas, pero bueno, cuando están muertas, como en el caso de Lucía, quien tiene la obligación mayor es el Estado, y en este caso es el Poder Judicial, de levantar su voz para ver dónde estuvieron los abusos. Y acá no se tuvo en cuenta esta situación de inferioridad, de vulnerabilidad, la asimetría de poder que había en esta relación terrible entre los narcos y Lucía. Bien, de esta desigualdad, ¿puede marcar cuáles son las desigualdades entre Lucía y los 3 imputados que usted haya visto que los jueces no la hayan aplicado en la sentencia? Bueno, en primer lugar, la edad. La edad es obvia, digamos. La edad tiene que ser un dato de alarma, de alerta para los jueces, para reconocer la existencia de abuso sexual.
a una jovencita que se la seduce en la puerta de la escuela, que se la lleva, que se le vende drogas, que se la endeuda y que se la lleva a un lugar para tener sexo. ¿Cómo la edad no es tenida en cuenta para decir esto fue abuso, esto fue violación? Allí hay una asimetría de poder que podemos decir que es la categoría etaria, ¿no? Es la edad que no fue tenida en cuenta. Después, por supuesto, la desigualdad de género, que tiene que ver con estos estereotipos y esta desigualdad histórica en la cual, bueno, a los varones se les permite determinadas conductas. Es como que están habilitados para determinadas conductas, mientras que a las chicas se las cuestiona si tienen una conducta más libre, más autónoma. Se las tacha de promiscuas, como tachó el tribunal en su momento, ¿no? ¿Hay alguna cuestión que creas que los jueces no tuvieron en cuenta para juzgar un delito de abuso en menores de edad? Yo creo que banalizaron absolutamente el tema de la edad, banalizaron incluso los datos que hablaban del cuerpo de Lucía. Pensaron que rápidamente asociaron el ingreso en la casa con el consentimiento, cuando en realidad ese consentimiento estaba absolutamente viciado. Primero porque nosotros decimos desde los organismos de infancia que cuando esto quedó reconocido en la Ley contra la Trata de Personas, que no hay consentimiento válido para las personas menores de edad, que hay delito de explotación sexual, trata para todas las personas menores de edad, que no importa, incluso hasta si está firmado ese consentimiento, justamente por la edad de las víctimas. Y esto lo dice la Convención de los Derechos del Niño. Los chicos tienen prioridad en la vida presupuestaria, tienen prioridad en el acceso a la justicia, deberían tener prioridad en el acceso a la justicia, deberían tener prioridad en las políticas públicas. Ese plus de derechos es como que no se tuvo en cuenta, como si fuera un encuentro normal que se tuvo en una casa donde se vendía drogas y entonces, bueno, fue un accidente y hubo marcas sexuales, marcas de abuso sexual y hubo una muerte. La verdad que no se tuvieron en cuenta todos estos elementos.